Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy vamos a hacer un pequeño proyecto bastante interesante. Estamos junio de 2014 y estamos solamente a menos de una semana de esta gran fiesta deportiva que es el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Pues bien, existen muchos, en todo el mundo existen muchos televisores que ya son Smart TV y que acoplan la señal digital para poder obtener, en este caso, una alta definición, lo que se conoce como HD. Estos equipos o televisores, que no necesariamente tienen que ser Smart TV, sino pueden ser incluso los LEDs o los LCD o equipos que no necesariamente tienen la tecnología Smart TV, pueden captar las señales digitales de alta definición, es decir, la señal de HD, ¿no? El HDTV que le llamamos, ¿no? Entonces, como se llega al mundial, se me ocurrió construir una pequeña antena para HD, para que pueda captar los canales de HD, y no solamente ellos, sino también vamos a poder captar los canales VHF de la zona alta y los canales UHF, que es Ultra High Frequency. Entonces, el día de hoy nos vamos a encargar básicamente de un pequeño proyecto bastante sencillo, práctico, con materiales, digamos, que se pueden obtener en la casa, y vamos a construir nuestra antena que nos va a permitir captar la mayor cantidad de canales en HD y los canales en UHF. Para ello vamos a hacer uso de una pequeña maderita. En este caso yo usé un pedazo de trupán que lo tengo por ahí y lo corté a una medida específica que se lo voy a explicar en estos momentos. Así que el proyecto bastante interesante del día de hoy es la construcción de una antena para captar los canales HD y UHF. Así que vamos a la práctica. Pues bien, nuevamente con ustedes voy a indicarles las herramientas en primera instancia que vamos a necesitar para la construcción de esta pequeña antena que nos va a servir para poder captar canales en el formato de HD, la mayor cantidad de canales en formato HD y sobre todo los canales también UHF, y lo más probable es que también podamos captar las señales de FM de radio. ¿Ok? Para ello, como herramientas, ¿qué necesitamos? Un alicate de corte, que todo el mundo en casa lo tiene, un alicate de corte. Necesitamos un alicate de pinzas, probablemente. Vamos a ver si lo vamos a usar. Lo estoy poniendo como, digamos, opcional. Un alicate de pinza o de punta, como lo quieren llamar. Una pequeña navaja o cúter. Vamos a necesitar un cautín. Esto sí es importante. El cautín es importante porque vamos a pretender soldar las conexiones del cable que les voy a explicar en estos momentos. Un cautín de preferencia tiene que ser un cautín de más de 25 watts, porque hay de 20, incluso menos. Y si es mayor el bateaje del cautín, genial, porque vamos a soldar un cable, en este caso un cable de cobre de 12 o 10, o número 12 o número 10. Vamos a necesitar dos sujetadores, que pueden ser estos. Ahí sí, verdad, estos me vino con el nuevo televisor que compré, así que lo voy a aprovechar usarlo. Ustedes pueden también conseguir cualquier sujetador, o en todo caso pueden hacer uso de una cinta Macintosh como esta, de cualquier marca, la cinta Macintosh. Esto sí es importante, lo vamos a usar. El cautín, como les decía, soldadura 60×40 o estaño para realizar la soldadura. Pasta para soldar, importante, es necesaria la pasta para soldar para permitir un mejor acoplamiento de la soldadura. Vamos a necesitar como herramienta, digamos, también una pequeña wincha para realizar las mediciones. Obviamente todas las winchas o gran parte de las winchas traen las medidas en centímetros y en pulgadas. Ojo, es importante que sean en pulgadas también, porque las medidas están en pulgadas, que también lo pueden convertir a centímetros. Recuerden, una pulgada es igual a 2.54 centímetros en el Sistema Internacional de Medidas. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros en el sistema de medida. Necesitamos una wincha o un metro, como lo quieren llamar. Esto es básicamente como herramientas. Y como materiales necesitamos una tablita
que puede ser cualquier tabla que puedan conseguir de una cierta medida, que en estos momentos les voy a decir la medida. La tabla tiene que ser una tabla rectangular, que puede ser madera, en este caso es trupán. Tengo mucho trupán que compré hace mucho tiempo y que tengo de sobra, y esto lo estoy aprovechando porque lo corté a la medida que les voy a indicar en unos momentos. Puede ser trupán, puede ser madera, puede ser triplay, pero con el tiempo el triplay se tiende a doblar o encorvar, así que yo sugiero que sea trupán como este de acá o una pequeña madera. ¿Ok? Materiales: trupán de una cierta dimensión. Necesitamos cable eléctrico o de luz, como le quieran llamar. En este caso es número 12. Recomiendo el número 10, no conseguí el número 10, pero le voy a poner el número 12. El número 12 es más angosto. De preferencia el número 10, pero pueden usar el número 12. En este caso, yo compré 4,5 metros de cable eléctrico sólido, no flexible, sólido, ojo con el detalle, sólido, porque venden unos cables que es flexible y que tienen varias fibrillas. Ese no, necesitamos que sea un cable sólido de un solo alambre, número 10 o número 12, 4 metros o 4,5 metros, más que suficiente. Como materiales también necesitamos cable para hacer las conexiones, el cable de 75 ohmios para hacer las conexiones de la antena hacia la entrada de antena del televisor. En este caso también compré la misma cantidad, 4,5 metros. Esto es a criterio de ustedes. Donde deseen ubicar la antena pueden poner, dependiendo del tamaño, de preferencia que no sea de mucho metraje, no más de 10-20 metros, creo yo, o considero yo, porque puede haber pérdida de ganancia en la señal HD o UHF que vamos a captar. Eso es importante, ojo. Cable, el mismo que usamos para cable mágico, ¿ok? 4 metros o 4,5 metros. Vamos a usar un transformador, adaptador o acoplador de impedancias, como este de acá, que nos permite transformar la impedancia de entrada, en este caso de los 300 ohmios de la antena, a 75 ohmios, que es donde va a ir el conector, que le voy a mostrar en estos momentos, hacia el cable, y luego va a ir hacia el televisor. Esto es importante porque este es un adaptador de impedancias. Ojo, con este es un detalle muy importante. Este es un adaptador de impedancias que lo pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica. Es bastante cómodo, bastante barato. Te permite adaptar la impedancia de la antena de 300 ohmios hacia la impedancia que entra a la entrada de cable del televisor, para poder acoplar las resistencias o las impedancias de la antena hacia la entrada del televisor de antena. ¿Ok? Esto también lo pueden conseguir, se le conoce comúnmente en el argot de la electrónica como balun, balanced and balanced, balun, y nos permite, como les decía, adaptar una entrada de línea de 300 ohmios balanceada y convertirla hacia una entrada de antena de cable, en este caso del televisor, no balanceada o unbalanced. Por eso el nombre de balun. Balanced de 300 ohmios lo convierte a unbalanced o no balanceada de 75 ohmios. Balun, recuerden, esto es comodísimo, bastante barato. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos 10 pernos como este, 10 pernos como este, con su respectiva tuerca de 1/4. En este caso yo le compré 1/4, pero ustedes pueden conseguirlo de mayor tamaño si es eso. Eso va a depender del espesor de la madera que van a usar. La mía no mide menos de 0,4 centímetros, menos de medio centímetro de espesor, y para mí es más que suficiente el uso de perno de 1/4. Eso va a depender del tamaño, del espesor de su madera que están usando. Y aparte de ello, vamos a usar una arandela. Acá también se le conoce como guacha, ¿no? Esto va a ser algo así como esto, más o menos va a ir ahí así, ¿no? Más o menos va a ser así, y lo vamos a poner sobre la madera, que después se los voy a explicar. Necesitamos 10 de cada uno, 10 pernos, 10 tuercas y 10 arandelas, que acá las tengo. Bueno,
Acá se las muestro. Acá las tengo las 10 en total, ¿no? Las 10. Y finalmente, bueno, no finalmente, necesitamos también dos conectores para el cable de 75 ohmios. Estos conectores son los que vamos a conectar en cada extremo del cable para poder hacer las conexiones, ¿no? Ya les voy a explicar cómo armar el cable y el conector. En algunos lados se conoce como conectores BNC, que esto es bastante sencillo de armar para la entrada de la antena, y el otro extremo va al balun. En este caso el otro extremo iría acá al balun para la conexión de la antena hacia el televisor. ¿Ok? En este caso serían dos conectores para cable. ¿Ok? Ojo, estos conectores hay dos tipos, enroscables, perdón, como estos, y hay otro tipo que son para ponchar, o sea, para ajustar. Si ustedes tienen la herramienta para ajustar, cómprense los conectores para ajuste. En este caso, como yo no tengo la herramienta y es más fácil conseguir estos, mejor he preferido comprar los enroscables, que se los voy a explicar cómo armar el cable y cómo poner los conectores en cada extremo. Necesitamos en este caso dos conectores para cable de 75 ohmios, uno para cada extremo. Y me estaba olvidando de una herramienta importante, pero opcional. Ojo a este detalle, opcional, nuestro multímetro, que ya ustedes lo conocen, que he hablado bastante de él. Nuestro multímetro, esto es una herramienta opcional, no es necesario, pero lo vamos a usar acá para poder medir la continuidad entre las conexiones, que es importante. ¿Ok? Entonces, después de haber visto qué necesitamos entre las herramientas y los materiales, voy a explicarle básicamente las medidas de la tabla. En esta tabla es donde va a ir nuestra antena conectada, ¿no? Necesitamos una madera o tabla, como quieran llamarle. Ojo, en algunos lados también esto lo montan sobre tubería PVC, eso ya queda a criterio de ustedes, pero para mí es más práctico una pequeña tablita. La tabla tiene que tener un ancho, en este caso tiene que tener un ancho de 3 pulgadas aproximadamente, 3 pulgadas de ancho. Ojo, el número 3 acá, desde acá a acá, 3 pulgadas de ancho por 22 pulgadas de largo. 22 pulgadas de largo. Recuerden, una pulgada es igual a 2.54 centímetros. 22 pulgadas vendría a ser un promedio de 56 centímetros aproximadamente. La verdad, puede ser más, puede ser 60. Yo, como no tuve una tabla de tamaño de 60, le estoy dando 56. A decir verdad, eso no interesa mucho. Lo que interesa son las medidas internas, que es la que voy a explicar en estos momentos, ¿no? Eso sí es crítico. ¿Por qué? Porque esta antena nos permite manejar a través de dipolos la conexión, después voy a explicar qué es un dipolo, para poder captar las señales a diferentes frecuencias dentro, que conocemos como frecuencia de resonancia de la antena, que ya lo he explicado incluso en los cursos de electrónica, la frecuencia de resonancia, para poder captar y dejar pasar una especie de filtro eso se comporta como una especie de filtro pasabanda, donde deja pasar solamente las frecuencias de resonancia en un cierto rango. ¿Ok? Entonces, necesitamos que las medidas internas, estas que yo he puesto acá con lápiz rojo, se respeten en toda su dimensión. La medida, el secreto del éxito de esta antena va a depender básicamente de las medidas. Si no respetamos las medidas, esto no nos va a servir. Así que seamos conscientes de que si ustedes construyen la antena, tiene que ser tal cual como lo estoy explicando en estos momentos. Y sobre todo las conexiones, que tienen que ser soldadas de preferencia. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, hemos dicho que tiene un ancho de 3 pulgadas, y luego en la parte interna vamos a usar esto. En la parte interna marcan ustedes el ancho en la parte interna de 2 pulgadas, o sea, de aquí a acá 2 pulgadas, de aquí a acá 2 pulgadas, y en cada extremo, en la parte interna, 2 pulgadas, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, de aquí a acá 2 pulgadas, y en la parte interna 2 pulgadas. ¿Ok? En la parte interna 2 pulgadas. Y luego trazan las líneas, como lo he hecho yo,
una línea horizontal en ambos extremos para marcar que se mantenga las 2 pulgadas en todos sus extremos, ¿no? 2 pulgadas de ancho, 2 pulgadas de ancho, 2 pulgadas de ancho, ¿ok? Y luego tenemos que respetar la medida de nuestra antena, porque sobre estas medidas que estamos poniendo es donde va a ir el cable eléctrico que lo he explicado al inicio del video. Entonces tenemos que respetar que entre el extremo superior y acá exista aproximadamente 5.75 pulgadas. Es decir, de acá a acá exista 5.75 pulgadas y marcamos, en este caso el punto. Entre este punto de acá y el punto de acá existe 5.75 pulgadas. Marcamos el punto, trazamos una línea para guiarnos. De este extremo a este extremo tiene que también haber o existir 5.75, es decir, de aquí, acá, tiene que haber 5.75 pulgadas. Algo así como cerca de 15 centímetros. O sea, 5.75 es algo así como cerca de 14.75, 14.8 centímetros aproximadamente. Van 2 y marcamos el punto, trazamos una línea, acá, esta línea roja de acá, y de aquí hasta este otro extremo igual 5.75 pulgadas. Todo está, como le explico, trazado acá lo vemos. De aquí a aquí 5.75. De igual manera, de este extremo a este otro extremo 5.75 y de este extremo a la parte superior 5.75. ¿Ok? Esas son las medidas de nuestra antena. Y en la parte central, porque son 3 partes, ¿no? La parte superior, la parte central 5.75 y la parte inferior 5.75. En la parte central lo dividimos a la mitad. Marcamos con nuestra wincha. Si es 5.75, entonces la mitad vendría a ser algo así de aproximadamente un poco más de 2 centímetros y medio, ¿no? Perdón, ¿qué estoy hablando? Un poco más de 7. Es aproximadamente cerca de 7.1 centímetros y marcamos la mitad de la zona central. ¿Ok? Después de haber hecho esto, de haber trazado los puntos, lo que vamos a hacer es perforar cada punto negro que tenemos, es decir, van a haber 1, 2, 3, 4 en este lado y 4 en este otro lado, que van a hacer las conexiones en la parte inferior, y en la mitad también hay 2 más, entonces tenemos 4, 8 más 2, 10. 10 perforaciones que hay que hacer. En este caso podemos hacer uso de un taladro. Obviamente esa parte no lo voy a mostrar para no hacer largo el video. Vamos a perforar con un taladro y después que hemos perforado, ustedes lo pueden dejar así, pero para mí más estético es pintarlo. Yo en mi caso lo voy a pintar de negro para darle un mejor acabado a nuestra antena, y recuerden, el negro concentra la energía, concentra el calor, así que para mí yo lo recomiendo que sea negro, porque de repente, hasta cierto punto vamos a poder captar mejor las señales. Vamos a pintarlo de negro esto. Primero hago las perforaciones de estos 10 agujeros, respetando el ancho del perno. Tiene que ser una broca un poquito más ancha que el perno, ¿ok? Porque el perno es donde va a pasar en cada punto negro. Cada punto negro que haga acá, yo voy a pasar el perno sobre el cual va a ir la conexión. ¿Ok? Hay que respetar, no hay que ser muy grande. El diámetro del agujero que vamos a hacer no puede ser muy ancho, si no esto va a quedar mal, ¿no? Tiene que ser ligeramente más grande, de un cuarto de pulgada, un cuarto de centímetro. En este caso, el perno, para que pueda ingresar, ¿no? ¿Ok? Entonces voy a realizar las perforaciones respetando las medidas, luego lo pinto y regresamos con la siguiente parte del video. ¿Ok? Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente aquí con ustedes. Me he tomado el trabajo de diagramarlo en un papel, en mi cuaderno que tengo, que siempre utilizo para ustedes, en donde he hecho más o menos las conexiones que vamos a hacer para nuestra antena casera de UHD. Se trata de una antena HD UHF, como les decía, ¿no?
Los canales, cuando hablamos de antenas en televisión, tenemos que conocer un poco de radiofrecuencia, porque el espectro de radiofrecuencias es utilizado justamente por los canales de televisión para poder transmitir dentro de un rango de frecuencias determinados. Dentro de todo el espectro de radiofrecuencias tenemos los canales VHF y los canales UHF. VHF y UHF. El término VHF significa Very High Frequency. Very High Frequency. Dentro del Very High Frequency tenemos dos secciones: los canales bajos, el Low o VHF Low, y el VHF High, o sea, los canales de VHF altos. Entonces, la frecuencia de la televisión se divide por canales. Cada canal de televisión tiene un ancho de banda de como máximo 6 MHz. Entonces, por ejemplo, para dar una idea, ¿no?, el canal 2, por decirlo, sin nombrar el nombre del canal, tiene un ancho de banda de 6 MHz. Empieza, no recuerdo muy bien, pero por decirle, empieza en 54 MHz y termina en 60 MHz, porque su ancho, su canal, es de 6 MHz. El canal 3, como ejemplo, ojo, como ejemplo, empieza en el siguiente rango de frecuencias, es decir, del 61 al 67 MHz, y así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de VHF o Very High Frequency Low, o sea, el canal VHF Low, son los canales del 2 al 6 en nuestra localidad, ya sea que estemos en Perú, que estemos en Argentina o en cualquier parte del mundo. Los canales VHF bajos son del 2 al 6. Los canales VHF High o altos son los consecutivos del 7 al 13. Es decir, el canal 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 son reconocidos como canales dentro del rango de espectro de radiofrecuencia como VHF High. Cuando hablamos de UHF, y estamos hablando ya de otros términos, de Ultra High Frecuencia o frecuencia muy alta. Ultra High Frequency, UHF. Y esta igual se mantiene el ancho de banda del canal de 6 MHz, en donde viaja la portadora y todo el rango de frecuencia que transmite el audio y video por el canal de televisión, y comprende los canales del 14 al 88 aproximadamente. Obviamente cada canal tiene un rango de frecuencia, como decía, de 6 MHz. ¿Esto por qué lo explico? Porque nuestra antena que vamos a hacer y vamos a construir nos va a permitir probablemente, digo probablemente porque no lo he medido, trabajar dentro de los canales VHF altos, o sea, del 7 al 13, y los canales UHF del 14 al 88. Básicamente acá, ¿no? Lo más probable es que también agarre un poco el VHF High, pero lo más probable es que utilice, lo que sí se puede garantizar es que va a trabajar dentro del rango de frecuencia de los UHF. También va a hacer uso de los canales de radio FM, que probablemente también capte. Eso es lo que vamos a medir cuando hagamos las pruebas en el siguiente video. ¿Ok? Entonces, ¿y qué sucede? ¿Dónde queda el término HD? Que les decía, ¿no? Porque estamos hablando de una antena HD. El término HD, los canales HD de alta definición, High Definition TV, HD TV, se montan dentro de las frecuencias de UHF. Entonces, acá, al fabricar nuestra antena, vamos a poder captar los canales UHF y, por ende, los canales de los canales HDTV, que es de alta definición. Y no solamente eso, señores, vamos a poder captar los canales de la televisión digital terrestre, llamada también TDT. Cuando nosotros, la TDT es otro tipo de canal digital que viaja con la señal abierta vía UHF y que nuestra antena va a poder captar. Por ejemplo, acá en Perú, el canal 7, no voy a dar el nombre del canal, si no me bloquean este video, el canal 7 tiene 4 bandas o 4 canales. Se divide el canal 7 con su frecuencia específica en UHF, perdón, en VHF, acá, y aparte tiene 3 canales más: el 7.1, que es HD, el 7.2, que es TDT a una máxima resolución, y el 7.3 y 7.4, es decir,
tiene 4 canales que nos permite trabajar, perdón, 7, 7.1, 7.2 y 7.3. Nos permite trabajar con 4 canales de televisión distintas, cada canal de televisión con diferentes programaciones. Ojo, no estamos hablando que un canal en HD y lo pasa también en la señal analógica, no, sino que trabaja con canales de frecuencias distintas y cada canal de televisión tiene su propia programación. Eso es lo importante. Obviamente la señal TDT es superior a la señal de VHF, porque es televisión digital terrestre, y la señal HD es superior a la TDT. Entonces estamos hablando de 2 canales digitales de alta definición, tanto el HD como el TDT. Digamos que el TDT, que es la televisión digital terrestre, es superior a la analógica, pero inferior a la High Definition, que es la HDTV, que es lo que nos importa. Esto es lo que vamos a captar con nuestra antena. ¿Ok? Entonces, después de haber hecho un preview teórico, acá he vuelto a diagramar, para que no les quede dudas de cuáles son las medidas. Necesitamos una tabla, ya sea madera, Tupán o triple 3 pulgadas de ancho por 22 pulgadas de largo. Rápidamente, en la parte interna necesitamos dividir de la parte superior a un extremo 2 pulgadas, y entre el ancho en la parte interna también es 2 pulgadas. Trazamos una línea vertical y medimos 5.75 pulgadas hacia abajo, marcamos la línea, 5.75 hacia abajo, marcamos la línea, y acá lo mismo, 5.75, marcamos la línea. En la parte central, la división central, sacamos la mitad y marcamos una línea que va a ser la conexión donde va a ir nuestro value, que lo voy a explicar luego. Estas son las medidas que ya lo hemos explicado en la parte anterior, y este es como, y esto de acá es como más o menos cómo va a ser las conexiones, ¿no? Para ello, aquí viene el término del dipolo que les explicaba, ¿no? El dipolo es un término empleado en las antenas para poder realizar la captación de las señales de radiofrecuencia, en este caso UHF, que es HDTV y TDT, como ya lo expliqué en la parte superior. El dipolo, es largo explicarlo técnicamente, tampoco no quiero que sea muy técnico el video, pero a decir verdad, el dipolo nos va a permitir captar las señales en un rango de frecuencia específico, a la frecuencia de resonancia de UHF, pero a decir verdad, el tamaño del dipolo es importante. Este es un dipolo, cada uno de estos es un dipolo. Esta B que vemos acá, son Bs, es un dipolo, y lo vamos a fabricar de cable de cobre. El tamaño del dipolo tiene mucha relación con la longitud de onda de la señal que vamos a captar. En este caso, el dipolo debe tener un largo de 7 pulgadas en cada extremo, es decir, debe ser un cable de cobre de 14 pulgadas al cual lo hemos dividido por la mitad. Ojo, no lo hemos cortado, simplemente lo hemos doblado a la mitad, formando una B y una B, ¿no? Es decir, de acá a acá hay 7 pulgadas y de acá a acá hay 7 pulgadas. Por eso lo pongo acá. En total es 14 pulgadas, pero dividida a la mitad. Lo hemos doblado con un ángulo de inclinación de 3 pulgadas. Digamos que no un ángulo de inclinación, sino digamos de esta punta a esta punta, de este extremo, tiene que haber, digamos, una distancia de 3 pulgadas, porque el ángulo es este de acá, ¿no? No es el ángulo, sino la distancia entre extremo y extremo tiene que ser de 3 pulgadas. Esto tiene que ser exacto, si no, no vamos a poder darle la razón de ser a nuestra antena. Es decir, el tamaño del dipolo tiene que ser exacto, 14 pulgadas de largo, dividido en la mitad, y entre extremo y extremo tiene que tener 3 pulgadas de abertura entre extremo y extremo. Eso lo vamos a ver luego ya en la práctica. Aparte, cada dipolo va a estar conectado en cada agujero que ya les explicaba acá luego, ¿no? Con un perno y soldado con soldadura, que lo voy a explicar luego. Necesitamos 8 dipolos, es decir, necesitamos estos cables por 8, ¿ok? Y adicionalmente necesitamos hacer las conexiones, ¿no? Necesitamos un cable de esta forma, en este caso el azul viene acá, de este punto a este punto, de este punto a este punto, y de este punto a este punto. De igual manera, el rojo, para diferenciarlo, a decir verdad, es otro cable del mismo material de cobre,
vendría a ser de este punto a este punto, sigue en forma recta y luego regresa. La unión, esto de acá, no debe existir una unión, los cables no deben juntarse. Si esto se junta, prácticamente la antena no sirve, no tiene razón de ser. Acá tenemos que utilizar cinta McIntosh para evitar que los cables a la hora de cruzarse se junten, porque el cable, señores, le vamos a retirar, al cable de cobre le vamos a retirar el plástico, o su funda protectora, para que tenga un mejor alcance la antena, una mejor ganancia, digámoslo así, y que a la hora de juntar los dos cables no exista una unión entre los cables, porque los cables, digamos, van a estar pelados, ¿no? Tenemos que aislar esta zona para que a la hora que crucemos los cables no se junten. Ojo, es importante este detalle. Aquí, en esta X, no debe haber unión alguna, y acá tampoco. Ni aquí, ni acá debe haber unión alguna. ¿Ok? Entonces, en estos extremos que lo he pintado, que ya también lo he explicado, que es la mitad de los 5.75 pulgadas del centro, debe existir dos agujeros que lo vamos a hacer, en donde van a ir las conexiones del balun, que lo he explicado después. Entonces, necesitamos un cable, o dos cables, mejor dicho, de un poco más de 18 pulgadas para hacer cada uno de estos, ¿no? ¿Ok? Entonces, resumiendo, necesitamos para los dipolos 8 cables, porque son 4 en un extremo y 4 en otro extremo, en forma de V, 8 cables de 14 pulgadas de largo. Recuerden, 7 y 7, 8 cables. Y para los otros dos cables necesitamos que sean de un largo de un poco más de 18 pulgadas de largo, por 2, porque son dos cables, uno y el otro es el otro de acá, 2. Ok, esto lo vamos a ver en la práctica, va a ser más fácil cuando lo veamos en la práctica. Así que ahora vamos a entrar en detalles. Básicamente les voy a explicar cómo vamos a cortar el cable. Como les decía, acá tenemos el cable de cobre sólido, y a este cable de cobre de manera exacta le vamos a poner nuestra wincha y lo vamos a cortar a 14 pulgadas, 7 y 7, 14 pulgadas es aproximadamente acá. La idea es que el cable no esté muy doblado. 14 pulgadas es aproximadamente acá. Acá. Usamos nuestro alicate más o menos acá y lo marcamos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que cortar, con nuestro alicate de corte. 14 pulgadas, sí, es aproximadamente como les decía, ¿no? Entonces tomamos una sola medida y luego replicamos después, ¿no? Entonces lo que hacemos es, tenemos la medida aproximadamente ahí, cortamos con el alicate de corte y luego vamos a retirar el plástico, que es la funda protectora, porque mientras si nosotros retiramos el plástico o este material protector, vamos a tener una mayor ganancia de la antena. Así que vamos a retirar el plástico, agarramos el cúter y vamos retirando de a pocos con cuidado, sin cortar el alambre de cobre, ¿no? Ahí de repente, ojo, no es fácil retirar esto, con cuidado, ahí, y vamos retirando, vamos quitándole el material y dejándolo el alambre pelado, digámoslo así, ¿no? Vulgarmente pelado. Tenemos que retirar todo y así hay que replicarlo en 7 veces, en 8 veces, ¿no? Este es uno de ellos y faltarían 7 más de estos. Luego lo doblamos y formamos la B. Ok, voy avanzando y en la medida que voy avanzando les voy mostrando cómo quedamos. Ok, continuamos entonces. Bien, ahora les voy a explicar una manera rápida de poder
retirar la capucha y cortar. Tenemos nuestra base de 14 pulgadas que va a ser nuestro modelo. Medimos más o menos ahí los 14. Ahí marcamos con un lápiz o un lapicero. Ahí más o menos. Cortamos con el alicate de corte en la medida que hemos hecho. Ok. Luego se supone que acá hay 14 pulgadas. Recuerden, en centímetros es 14 por 2.54 centímetros. Marcamos 7, que es la mitad. ¿No? Marcamos 7 acá, que es la mitad aproximadamente. Marcamos 7 y sobre esa marca agarramos tu cúter y simplemente le cortamos la capucha, no muy hasta el fondo para no debilitar el cable de cobre sólido. ¿Okay? Agarramos nuestro alicate, sujetamos y hacemos esto. O sea, marcamos más, ¿no? Estamos retirando básicamente la capucha, o digamos ahí estamos retirando y hemos marcado, estamos retirando y luego simplemente jalamos con cuidado, rápido, lo mismo, sin cortar, ojo, sin cortar y sin doblar mucho el cable, ahí. Y ahí ya lo tenemos. Ya prácticamente hemos marcado la mitad, porque ya tenemos la marca acá. Y simplemente con mucho cuidado lo doblamos ahí, teniendo la B. Ahí tenemos la B. Ahora, el tema está acá en que en la distancia, la abertura tiene que ser aproximadamente una abertura de 3 pulgadas de extremo a extremo, ¿no? Ahí, más o menos ahí. Tampoco no vamos a ser tan exactos, ¿no? Pero ahí más o menos es 3 pulgadas. Acá tengo ya unos que he ido avanzando. Prácticamente ya tengo varios. 2, 4, 5 más nuestra muestra 6. Me quedan 2. Así que voy a cortar los otros 2 que quedan y continuamos. ¿Ok? Pulgada arriba entonces. Bien. Ya he hecho los 8 dipolos con el ángulo más o menos 3 pulgadas. Ya después lo medimos. Acá están los 8. Y ahora con el cable eléctrico sólido, número 10 o número 12, lo que vamos a hacer es las 2 líneas o los 2 cables largos, ¿no? Esto de acá viene así, 2, o sea, 1 cruzado, 2 rectos y luego regresa. Lo mismo el otro es igual, ¿no? Cruzado, recto, regresa. Entonces vamos tomando la medida de uno de ellos, más o menos debe ser un promedio un poquito más de 18 pulgadas, como lo explico. Viene acá, cruzado, vamos a darle una pequeña, vamos a ponerle un poquito más acá a la altura, no exactamente, sino un poquito más, unos medio centímetro más, ahí, luego dobla, acá, y luego dobla hacia el otro extremo, hacia acá, ¿no es cierto? Donde está mi índice, acá, doble acá más o menos. Entonces vamos a darle aquí el corte. No nos interesa que sea exacto, vamos a hacer un poquito más porque a la hora de doblar podemos perder. Sale ahí más o menos. Y luego, de igual manera, este cable, este va a ser nuestra base para hacer el otro. Vamos a cortarlo, como ya lo he explicado. Y de ahí estaríamos listo. Mientras tanto, esta madera, como le he dicho, voy a primero hacer las perforaciones y luego pintarlo. Y luego continuamos ya en la última parte, donde vamos a armar nuestra antena para
HD, bastante versátil. Ok, entonces continuamos. Pues bien, nuevamente acá con ustedes ya tengo nuestra tablita, digamos, pintada. La verdad lo tuve que pintar de azul porque el color negro se me había acabado, y también está perforada a través de unas brocas del mismo diámetro, un poquito más grande el diámetro de los pernos. ¿Okay? Tengo los alambres largos de un poco más de 18 pulgadas, como le dije. Ya, digamos, se le ha retirado la capucha protectora, y tengo los 8 alambres que van a ser de dipolos, como lo expliqué, ya doblados a más o menos 3 pulgadas de distancia de extremo a extremo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer de acuerdo a nuestro diagrama, estamos acá, es vamos a orientar nuestro cable largo de esta manera, ¿no? Vamos a empezar por el de acá, de un extremo va acá, de aquí baja una bajada de 5.75 pulgadas y luego nuevamente. Entonces, en este lado que se cruzan los dos cables, el rojo y el azul, en este diagrama, acá tiene que haber un aislamiento, ¿no? En esta parte de acá tiene que haber un aislamiento para que los cables a la hora de cruzarse no se toquen. Porque recuerden que los cables están sin el protector y podemos hacer un corto, ¿no? Si nosotros hacemos un corto, obviamente nuestra antena no va a funcionar. Entonces tenemos que aislar estos dos cables para que a la hora que se crucen no hagan contacto entre sí. Entonces para ello, básicamente es donde vamos a usar nuestro multímetro, que lo tengo acá. La verdad el multímetro es opcional, pero en este caso como lo tengo, lo voy a usar y es bastante práctico, ya lo hemos conocido. No es necesario, pero opcional. Ok, vamos a empezar. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar. Si tenemos, lo ideal es que esto esté soldado, ¿no? Tanto el dipolo con el alambre se suelde. Eso es lo ideal, por eso es que tenemos acá a la derecha mi cautín, que les expliqué como una de las herramientas opcionales, ojo, opcionales, en la parte inicial del video. Pero en este caso vamos a hacerlo de las dos maneras para que vean ustedes. Obviamente no necesariamente tenemos que tener un cautín, porque no todos tienen un cautín en casa. Así que podemos hacerlo con unos pernos, la arandela y la guacha. ¿Ok? Ponemos el perno, la arandela, ubicamos en uno de los agujeros, en el agujero superior. Recuerden que acá el primer agujero superior está a 2 pulgadas, el de acá está a otra distancia, esto no nos interesa, el que está por el lado de acá no nos interesa, estamos en la parte inicial. El primero está a 2 pulgadas, o sea acá. Entonces lo que vamos a hacer en estos momentos es ubicar el alambre ahí. Acá, vamos a ponerlo más hacia la derecha para que la cámara lo capte. Ahí. Y ubicar uno de los dipolos. En la parte de acá. Así tiene que ir más o menos, ¿no? Vamos a retirar esto para que se vea mejor. Ahí. Esto tiene que ir conectado así, ¿no? De acuerdo a nuestro diagrama, ¿no? Entonces para ello vamos a pasar el perno con su arandela, y en la parte posterior vamos a poner en el otro extremo la otra parte del perno, ¿no? Ahí, no muy apretada, ¿no? Entonces regresamos, ponemos el alambre, hay que tener un poquito de paciencia nada más, cuidado, no hay que hacer alocadas las cosas. Ahí, y la T, en este caso la B invertida acá, ¿no? Vamos a abrir un poco más, ahí, y la B acá. Ahí, más o menos sería así, ¿no? En función a esto ya podemos nosotros entornillar en la parte posterior el alambre, en este caso el perno con su tuerca. Quedaría así más o menos. Eso sería el primero. El segundo perno tiene que ir acá, ¿sí? Podemos ponerlo así, ahí.
¿no? En la parte posterior, de igual manera, le ponemos su tuerca. Esto se llama tuerca, ¿no es cierto? Tuerca. Ahí. Lo apretamos, luego ya con el alicate de punta lo vamos apretando un poco. Básicamente sería así, ¿no es cierto? Y acá va doblado ahí, ¿no? Sería así. Básicamente esto sería así, ¿no? Acá, acá, y acá iría el otro, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Y finalmente este otro extremo es el que entra acá, ¿no? Sería así más o menos el trabajo.